Bueno, creo que estábamos en esta, va a disculpar que acá no sé por qué se corta cada rato, señal de cortes. Este ejercicio lo hicimos en la anterior clase, ahora haremos esto. Si lo hemos hecho, me avisan, por favor. Dice, la figura muestra, o sea, la figura muestra el perfil de un suelo, estime el asentamiento primario de la arcilla. Creo que ya lo hicimos esto, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Ya, el efecto de arcilla, la zapata es de 2 por 3.50 asentada sobre la superficie del terreno. Calcular el incremento de presión debido a la carga de 6.000 kilos que actúa sobre la zapata. Por el método de 2 en 1, que actúa en la parte superior del estrato de arcilla y datos del perfil estratigráfico es la siguiente. Entonces tenemos los estratos que están aquí. Uno es igual a, perdón, H, el estrato de arena tenemos, vamos a ver, y aquí creo que hay un error, 0.50, 2 y 2.50. Un poquito, por favor. Vamos a verificar eso. De todo modo, vamos a ver, veremos aquí. Este dato, corrijan por favor, aquí es 1.50, no se nota el 1.50. Está superpuesto el número. H1 es 1.50. Entonces corrigen aquí H1, 1.50. H2, 2 metros y el H de acá, el H3 está 2.50 metros. Entonces además dice arcilla normalmente consolidada. La pregunta para ustedes, ¿una arcilla preconsolidada se hace el ensayo de consolidación o no? ¿Va a haber un voluntario? Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, ingeniero. Ya, la pregunta es que aquí nos está indicando arcilla normalmente consolidada. Si dijera arcilla preconsolidada, ¿será que se puede calcular el asentamiento por consolidación? No, ingeniero. No, no es cierto. Porque justamente hay una gran diferencia. Una arcilla normalmente consolidada es una arcilla de reciente formación que no soportó sobrecargas superiores a la actual sobrecarga del terreno. En cambio, una preconsolidada y es un suelo que ya soportó cargas mucho mayores y por consiguiente ya no aplica la teoría de consolidación. Entonces, repito, entonces en preconsolidado ya casi no hay asentamiento, porque todo está ya, terminó en realidad de asentarse por las grandes presiones que soportó en su vida anterior. Entonces, es un suelo duro, rígido. Bien, pues este normalmente consolidado. Y abajo tenemos arena, entonces tenemos dos caras permeables. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente calcular la presión efectiva. Y lógicamente que esta carga de 6.000 kilogramos lo vamos a calcular por el método de... Además tenemos el diámetro que es 2 por 3,50 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente vamos a calcular el peso específico de cada uno. ¿Cierto? Este H1 igual a 1.50, el primer estrato, nos va a dar entonces un gamma D, como no tenemos datos de humedad aquí, entonces directamente calculamos como gamma D. Pero tenemos G sub S, la relación de vacíos también tenemos, entonces el gamma de agua vamos a adoptar 1, y por tanto tenemos el gamma D 1.617 gramos por centímetro cúbico. Ahora entramos a la camada 2, a la arena. En este caso la altura es 2 metros. Entonces igualmente tenemos aquí G sub S, los datos que nos dan el problema, relación de vacíos también tenemos, el gamma del agua también tenemos, y por consiguiente calculamos el gamma saturado.
Entonces, para que sea sumergido, tenemos que decir que gamma saturado es menos gamma del agua, eso nos da el sumergido, para que calculemos directamente la presión efectiva. Entonces aquí tenemos gamma sumergido, gamma saturado menos gamma del agua, tenemos 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien. Ahora, en la camada H3, tenemos, lógicamente aquí vamos a considerar la H medios, entonces de 2.50 consideraremos 1.25. Y entonces aquí estamos tomando en cuenta lo mismo con los datos que tenemos aquí en el problema, el extracto de arcilla, tenemos GSUS, tenemos relación de vacíos, y límite líquido y límite plástico. En todo eso vamos a calcular justamente el gamma del suelo. En este caso solamente necesitamos GSUS y gamma del agua es 1. Y por tanto también volvemos a calcular el gamma saturado. Para que sea sumergido, entonces gamma saturado menos gamma del agua. Tenemos 0.884 gramos por centímetro cúbico. Luego calculamos la presión efectiva. Como les decía en la anterior clase, algunos autores no toman esto para el cálculo del asentamiento, pero hay otros que toman la mitad de ese estrato. Pues justamente el otro día hicimos la prueba, ¿no se acuerdan? Que cuando no se toma en cuenta este valor, las deformaciones dan más altas. Pero está rápido y hay esas dos tendencias. Bueno, entonces aquí tenemos gamma D multiplicado por H1, más gamma sumergido por H2, más gamma sumergido por H3. Haciendo operaciones nos da una presión efectiva de 553.05 gramos por centímetro cuadrado. En otra presión. Bien, la presión efectiva en el estrato de arcilla. Bien, pues ahora, lógicamente aquí vamos a calcular cuánto incide de esta presión, porque fíjense, ¿por qué estamos usando esto? C sub C tenemos este valor, porque tenemos las propiedades del límite a atrever, tenemos a la altura también del estrato, tenemos relación de vacíos inicial, ya hemos calculado esto, que es la presión efectiva, ahora calculamos el incremento de presión debido a estas cargas. Entonces estamos haciendo por este método de 2 en 1. Tenemos 2 aquí y tenemos 350 acá. Y la carga de 6.000 kilogramos. Bien. Entonces esta es la formulita. Como les decía, estamos calculando justamente a la profundidad de 1.50 más 2.50, estamos calculando aquí, este extracto de 3.50. Bien, entonces, utilizamos esto, 6.000 la carga puntual, A viene a ser el lado, este lado, y B es este lado, y Z es la profundidad en la cual uno quiere calcular. Entonces, haciendo operaciones, ¿no es cierto? Tenemos 155.84 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esa es la presión con la cual está ejerciendo esta carga a la presión de 350 metros. Una vez obtenido esa presión, el incremento de presión inducida, que es debido a las cargas externas, entonces calculamos el asentamiento. Tenemos el límite líquido. Con el límite líquido calculamos el coeficiente de compresibilidad para arcillas, 0.0950, aquí el límite líquido, menos 10, nos da 0.36, de compresibilidad media. Entonces, este valor viene aquí. La altura total del estrato de arcilla es 250. ¿Okay? Entonces estamos calculando con eso, 250. 1 más la relación de vacíos inicial del estrato de arcilla por el peso propio del suelo, más las presiones inducidas de las cargas externas, de 155.84. En total nos da un asentamiento, ¿no es cierto?, de 5.629 centímetros. Ese era el asentamiento que produce las cargas externas que le estamos colocando.
Claro que este asentamiento casi es un poquito exagerado. No es preocupante cuando el asentamiento da menores a 1 pulgada, pero si está dando mayor a 1 pulgada ya habrá que aumentar de repente, ¿no es cierto?, el área de contacto, o ver otro tipo de fundación que tenga menos incidencia, porque esto va a causar un asentamiento de 5.6 centímetros, asentamiento promedio. Lamentablemente este método no nos dice en qué tiempo produces, es un promedio, un asentamiento promedio con el cual calcula con esta fórmula. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, en el enunciado decía que teníamos que calcularlo hasta esa altura de 3.5, o el por qué se hizo a esa altura. A ver, dice, la figura muestra el perfil de un suelo, estima el asentamiento primario de la arcilla, considerando los siguientes valores. Dice, de todo el estrato en realidad. La zapata mide 2 por 3,50. Asentada sobre la superficie del terreno, calcula el incremento de presión debido a esta carga, la carga que estamos aplicando aquí, que actúa sobre la zapata por el método de 2 en 1. Este es el método más simple para calcular las presiones, porque también pueden actuar el método de Boussinet, de Westergaard, por el método de, si es una placa circular, por el método de Lobe, o, en fin, hay varias formas de calcular las presiones. El que más se utiliza en la práctica son los ábacos que vimos en la anterior clase. Pero el método de 2 en 1 es un valor aproximado, pero saca de apuro, no es tan exacto. Y el método de 2 en 1 que actúa en la parte superior del estrato de arcilla. Y los datos, lógicamente que esta carga está actuando sobre este estrato. Y por tanto, ¿qué es lo que se va a asentar? Va a ser esto, toda la camada. Por eso les decía, hay un método, ¿cierto?, que algunos admiten de que la sobrecarga de la presión efectiva que solamente llegue hasta aquí. No toma en cuenta la mitad de este estrato. Nosotros estamos considerando más la mitad de este estrato. ¿Sí? También está admitido. Fíjense en algunos libros, por ejemplo, van a ver que solamente la presión efectiva calcula de este estrato que está sobre la arcilla. Nosotros estamos incluyendo más la mitad de este estrato. Entonces, ese sería el asentamiento que produce esta carga. Bueno, este es otro problema de otro tema, fíjense. A ver, me van a decir qué fórmula vamos a emplear aquí. Dice, el manto de arena de 20 metros de espesor servirá para desplantar. Desplantar significa que vamos a asentar una zapata, para desplantar una estructura por medio de las zapatas aisladas. Las zapatas se colocarán a unos 70 metros de profundidad, cuyas dimensiones de las zapatas es de 2,50 por 4, entonces una zapata rectangular. La arena está caracterizada por ser muy fina y el nivel freático se encuentra a 2,50 metros de profundidad, ¿no? Aquí de la superficie, 2,50. Aquí está el nivel freático. Se hicieron pruebas de penetración normal, algunos lo llaman penetración normal al ensayo de SPT, a cada metro de profundidad. El menor valor encontrado entre todos los sondeos, el número de SPT es 25, a una profundidad de 1,20 metros debajo del nivel de desplante de la zapata. O sea, estamos hablando aquí abajo. N igual a 25 voltios, ¿no? Bueno, cuando hay una serie de cosas, ¿no es cierto? Cuando se trata de asentar, calcular el asentamiento, una serie de ensayos que tenemos, entonces hay que tomar siempre el más desfavorable de todos los ensayos que se haya hecho en el área de la construcción. En este caso, el peor fue 25. Y ocurrió eso a la profundidad de 1,20 metros, que está en la arcilla. Entonces,
dice determinar la capacidad de carga de la cimentación con un factor de seguridad de 2 y un asentamiento máximo de 2.5. O sea, está considerando ya la misma fórmula para calcular esto, ya está haciendo las consideraciones de 2.54 centímetros, que es una pulgada que admite la fórmula. Además, considerar que la carga tiene una excentricidad de 0,30 metros. ¿Qué fórmula aplicamos aquí? La fórmula de Terzaghi. No, la fórmula de área. Esa es, fíjense. Voy a tener que volver atrás. La fórmula que vamos a aplicar, fíjense, el Q admisible va a ser, bueno, hagámoslo, primero convertamos las unidades, uniformamos las unidades. De 2.5, ¿no es cierto? Lo estoy convirtiendo en pies. La profundidad de 1.70 también estoy convirtiendo en pies, porque la fórmula que voy a aplicar está para estos valores. Entonces aquí tenemos 2.5 menos 1.70, 0.30, también está el Z2. También, lo que pasa es que hay una fórmula de como fórmula. Voy a tener que retroceder atrás. Vamos a tardar más, pero no importa. Estamos utilizando esta ecuación. Esto justamente está hecha esta ecuación de área para un asentamiento, está considerando 2.54 centímetros de una pulgada, una deformación de una pulgada. Entonces ya por el mismo enunciado está diciendo eso. Entonces tenemos que calcular 720 por n es el número de n corregido, el número de golpe de SPT, menos 3, y B es el ancho menor de la zapata. Puesto al cuadrado por 4.88. Entonces este valor multiplicado por R. Pues por eso tenemos que esto nos da directamente en kilos por metro cuadrado. Entonces en esta expresión N es el número de golpes de la prueba de penetración normal, B es el ancho de la cimentación en pies, tenemos que poner eso, para que sea esta fórmula tenemos que poner en pies, por eso estamos convirtiendo en pies. R es un factor de corrección que depende de la posición del nivel de aguas freáticas y que puede obtenerse de la figura 146 A, B y C. Entonces, fíjense acá. ¿Qué hacemos aquí? Lo primero que tenemos que fijarnos si el nivel de la zapata está debajo del nivel freático o está encima del nivel freático. Entonces, con eso vamos a calcular, con este Z1 y Z2 vamos a calcular el factor R, utilizando estos ábacos. Aquí. Entonces, para encontrar ese R, ¿qué hago? Z1, no la profundidad en este caso. Z1 vale ¿cuándo? Cuando la zapata está debajo del, perdón, está encima del nivel de fundación de la zapata. Z2, ¿cuándo ocurre? Cuando la zapata está encima del nivel freático. Entonces, con eso, primero tenemos que discriminar si es Z1 o Z2 para usar el ábaco. Pues en este caso, ¿no es cierto? Aquí con este ábaco calculamos el R para Z1. Aquí calculamos R para Z2. Y la excentricidad lo calculamos mediante esta ecuación. Este B es el ancho menor, E es la excentricidad. Aquí como dato nos está diciendo la excentricidad. Y además de eso tenemos que hacer un factor de corrección más 1 más Z sobre D. Entonces, con un valor límite de 2 cuando Z sobre D sea mayor a 1. Cuando esta relación de Z sobre D mayor a 1,
entonces lógicamente que puedo hacer la corrección. Ahora, si es muy chico, tendiendo a 0, no se hace corrección por este valor. Bien, entonces vamos a hacer, ahora dice, repasar un poco aquí. En la determinación de la capacidad de carga inicial en una zapata de cimentación con carga excéntrica puede seguirse el procedimiento siguiente. Determinar primeramente la capacidad de carga de la cimentación, suponiendo que el área está centrada, perdón, la carga está centrada, y multiplica el resultado por factor de reducción, según esta figura, esta por excentricidad, propuesta por área. Después, podemos también hacer las siguientes correcciones. Por ejemplo, cuando el caso de que la zapata tenga esta excentricidad, o el otro que la zapata esté en esta forma, ¿no es cierto? Y tenemos excentricidad, también utilizamos este factor RI, podemos hacer otra corrección. Sobre ya lo que ya calculamos, recién se hacen las correcciones. Ahora, lógicamente, acá, dependiendo de la inclinación de alfa, vamos a ver, ¿no es cierto?, las correcciones para factor de corrección de RI. Después de calcular normalmente, si hay alguna cosa más, entonces hacemos otras correcciones. Entonces, por ejemplo, este es el ángulo de inclinación de la carga con respecto a la vertical, este abaco. Ahora, el ángulo de inclinación de la carga con la vertical, ¿no? Inclinación de la cimentación con respecto a la vertical. Entonces, así es esta corrección. Entonces, se aplica para suelos cohesivos, cuando Z sobre E es mayor o igual a 1, o cuando Z sobre B es igual a 0, para suelos granulares, ¿no? Poco compactos, entonces utiliza este abaco, esta línea de acá, y cuando son suelos compactos, se utiliza esta. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como saben ya esto, vamos a calcular ya nuestro problema. Tienen que repasar esa parte, por favor, y tener sus abacos que tienen ahí. Bueno, entonces aquí calculamos, ¿cierto? Con sus datos de aquí, aplicamos esta fórmula. Primeramente, como que hemos hecho, convertir todos en pies para aplicar la fórmula. Entonces, nuestra fórmula es esta. Incluso va, porque aquí ya está dando admisible, por si acaso. Aquí no afecta con el factor de seguridad, porque la fórmula ya está hecho con un factor de seguridad de 2 que dice en el enunciado. Esta ecuación está aquí con esa. Ya está introducido el factor de seguridad. Y también justamente le está dando, siempre hay que trabajar con estas unidades para que nos pueda dar este valor, este corregido, para que nos den kilos por metro cuadrado. Entonces, n corregido. Ahora, el n cuando es mayor a 15, entonces hacer la corrección de n. Entonces, el n corregido en este caso nos da, ¿cuánto era el valor del SPT? Era 25, ¿no es cierto? Entonces hay que corregir por número de golpes. Lo tenemos aquí, 15 más 0,5 de n de campo menos 15. Entonces hacemos la corrección, 15 más 0,5, que viene a ser 25 menos 15 nos da 5 por 0,5, 2.1, ¿no? ¿Pero cuánto nos da aquí? 25 menos 15 da 10, por 0.5 nos da 5, más 15 nos da 20. Entonces nuestro número de golpes corregido va a ser 20. Ahora nos fijamos la posición, cómo está la zapata, en este caso, en los ríos Z2. Z2 cuando ocurre cuando la zapata está encima del nivel freático. Entonces, por eso es importante el esquema que tenemos que ver. Aquí tenemos el nivel freático, ¿ve? Entonces, el nivel de la fundación está aquí
sobre el nivel freático. Entonces, si hubiera estado acá en nivel freático, entonces calculábamos Z1. En este caso calculamos Z2. Entonces, ahora calculamos Z2 en pies nos da 0,12. Con el ábaco obtenemos que el factor de corrección es 0,5. Entonces, en esta ecuación, R viene a 0,05 por 4.88, que es la misma fórmula, fíjense. Por esta fórmula está corrigiendo para que nos dé unidades de kilos metro cuadrado, poniendo las unidades en pies. Entonces, hay que respetar eso. Entonces, con eso nos calculamos el Q admisible, va a ser igual a 9.398.51 kilos por metro cuadrado. Entonces, esa es la carga admisible para esa magnitud de carga y para la dimensión del zapato. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Vemos la corrección. Si esto me diera un valor muy pequeño, 0, entonces no hago corrección. Aparte de haber calculado esto, yo voy a hacer la corrección. Primeramente voy a tener, ¿no es cierto?, uno de Z era 5.76 pies, que es la profundidad del desplante. B es el lado menor de la zapata, 8.2, eso me da 0.68, es menor a 1. Por tanto, como usted me está dando menor a 1, entonces no necesita hacer corrección. Si hubiera sido mayor a 1, entonces sí corregiría por esta fórmula, 1 más Z sobre B. Entonces, esta corrección se hace máximo hasta 2. Si les da 2.5 esta relación, no solamente pone 2, el límite es 2. Si en este caso nos da menor a 1, entonces no corregimos. Bien, ahora vamos a corregir por excentricidad. Esto lo mismo sale E de la formulita, ¿no es cierto?, que tenemos 0,30 sobre el ancho, tenemos 0,12. Entonces, con esto sacamos el ábaco que les mostré, en la anterior figura que les mostré. Entonces, esto me da 0.58, el ábaco. Entonces, ¿ahora qué hago? Para que sea admisible todo esto, ¿no es cierto?, ¿qué hago? Este Q admisible, le voy a estar diciendo corrección, fíjense, porque este ya para mí es admisible. Pero este admisible, que saqué el valor total, que es 9.000 y tantos, lo multiplico por esta corrección por excentricidad. Entonces tengo esto, 5.451.17. Lo mismo en el otro caso, si está inclinada la zapata o qué forma geométrica tiene, entonces hace la corrección. Después de calcular el Q admisible, es decir, se corrige por ese factor. O sea, se va achicando. Entonces ahora, en realidad, por excentricidad, este admisible que teníamos aquí, que era 9.300 y tantos, bajó a 5.451. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Me entendieron, jóvenes? Lean un poquito de la teoría, por favor, para aplicar esta fórmula. Simplemente son los ábacos y las condiciones geométricas que tiene la fundación. En función de eso, la hacen de corrección. Pero la ecuación general es esta, la que contamos. Esta. Ahora, si el número de golpes hubiera sido menos de 15, entonces ese valor se pone. Aquí después 20, o 25 creo que eran, 25. Entonces hemos hecho la corrección por número de golpes. Lógicamente que cuando ya tenemos este valor de NC, ¿cierto?, en este caso, está tomando justamente el valor de N del lugar, del sitio. No está tomando en cuenta el N corregido ya en el resultado, que es corregir por la eficiencia del martillo, por el diámetro del agujero, por el varillaje, por la presencia de agua, todo esto. Entonces, eso nos da un valor N. Ese valor N, que se tiene respecto a la corrección de campo, entonces, si a uno da eso mayor a 15, hacemos nuestro valor, la corrección más.
¿Se acuerdan del suelo 1, verdad? Cuando yo le di una tarea para hacer la corrección del número de golpes de SPT de campo. Entonces, eso se hace con la corrección. Lógicamente que aquí hay varias cosas que discuten, ¿no? Algunas fórmulas, por ejemplo, para calcular pilotes, no toma en cuenta la corrección, da los valores crudos del SPT, o sea, sin corrección. Por ejemplo, el Chris O'Neill da ese valor. El N, lo que sale de campo. Hay otras fórmulas que exigen que sea con el N corregido. En suelo 1 igual van a repasar su teoría de las correcciones de golpes. ¿Está claro hasta aquí, no, jóvenes? Vale. Este caso es cuando la fundación está en un terreno inclinado. Por ejemplo, una zapata de cimentación de 2 por 3, no van a hacer, porque le voy a tener que explicar teoría. Tienen que estudiar, jóvenes, porque no en el examen les va a ir mal. Acá. Aquí está. Esta es la teoría, dice, la determinación de la capacidad de carga de las cimentaciones desplantadas en terrenos inclinados puede hacerse con las siguientes fórmulas. Tenemos para zapatas continuas, que también sirve para las zapatas rectangulares. Y también tenemos para zapatas cuadradas o zapatas circulares, que es esta cuestión de aquí, cuando queremos calcular en este caso. Z viene a ser la profundidad de desplante con respecto, ¿no es cierto?, al nivel de fundación con la inclinación que es del terreno. D es el ancho menor de la zapata. Beta es la inclinación del talud. Bien. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, C viene a ser cohesión del suelo. El NGC se calcula mediante este ábaco, con la inclinación del talud y viendo el tipo de terreno. Entonces calculamos NG con este ábaco. Y más 0,5 de B, B es el ancho menor de la zapata, por el peso específico del suelo donde está sentada la zapata, por N de WQ. Ese N de WQ se saca por este ábaco. Pues igualmente aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos la inclinación, el talud, y este es el ángulo de fricción interna del suelo. Para ese caso. Entonces, por eso aquí decimos, en la figura 149 A, B y C, usar las líneas llenas, o sea, líneas continuas, cuando la relación de Z sobre D nos da 0, o próximo a 0. Y las punteadas, las líneas punteadas, es para la relación de Z sobre D sea 1 o mayor a 1. Pues entonces no es tampoco utilizar cualquier línea. Primero hay que fijarse que da esta relación Z sobre D próximo a 0 o 0, entonces usamos las líneas punteadas. Perdón, claro, las líneas llenas, me he equivocado. Y si son punteadas, entonces cuando la relación de Z sobre D es igual a 1. En este caso, este se llama el factor. Este factor de estabilidad. ¿Qué es factor de estabilidad?
es el peso específico del suelo por la altura Z, por esta Z de aquí, dividido entre la cohesión. Entonces, aquí gamma es el peso volumétrico del suelo y C, cohesión del suelo. Z, por medida de desplante. Entonces, y justamente el problema que tenemos, que vamos a resolver, está basado en esta teoría. Entonces, por la fórmula tenemos 1.3 de C por N de CG más 0.4 de D por gamma del agua por N de W. Ahora, ¿cómo hacemos? Entonces decimos Z sobre D que encontramos primeramente. Lógicamente la ecuación vamos a ver primeramente si es para zapatas rectangular o zapatas cuadradas o circulares. En el caso, entonces la ecuación varía. Esta es para zapatas rectangular. Una Z es el nivel de desplante, es 2.40, D es el ancho menor de 2 metros, eso nos da igual a 1.20 mayor a 1. Como es mayor a 1, se usa las líneas punteadas del ábaco. Con eso van a encontrar el NGC y también el NWQ. En este caso, usando el ábaco, nos va a dar GC 5.3 y NWQ 20. Entonces, este factor de estabilidad se la calcula como le decía gamma del suelo por Z sobre C, nos va a dar 0.58. Entonces aquí estamos aplicando 1.7 por la cohesión, por el valor que hemos encontrado en el ábaco, el NGC más 0.4 por D el ancho, por el gamma del suelo, por NW que hemos encontrado también en el ábaco, en el NWQ. Bien, entonces, el valor que nos da en este caso es 75.43 toneladas por metro cuadrado. Pero este es Q último, no es admisible. Entonces, esta ecuación, el autor recomienda que se divida entre 3 para que sea admisible. Entonces, el Q admisible va a ser Q sub D sobre 3, ¿no? Entonces, tenemos el Q admisible igual a 25.143 toneladas por metro cuadrado. De ese modo se calcula la capacidad de carga del suelo, ¿no es cierto?, para un cierto tipo de estructura. Bueno, tenemos otro problemita más que vamos a resolver. Creo que ya está. Ya lo hemos hecho también. Esta ecuación parecida a los, no sé si quieren resolverlo. Un manto de arena de 18 metros de espesor servirá para desplantar una estructura por medio de zapatas aisladas. A ver, no es el mismo problema que hemos resuelto, ¿no? Es la misma, entonces, ¿no?
aquí está variando, a ver, 1.70, CPT 21, creo que era 25, ¿no? Podemos hacer si quieren. Varía en cuanto a las condiciones que da el suelo. Dice, un manto de arena de 18 metros de espesor servirá para desplantar una estructura por medio de zapatas aisladas. Las zapatas se colocarán a unos 70 metros de profundidad, cuya dimensión de las zapatas es de 2.50 metros por 4 metros. La arena está caracterizada por ser muy fina y el nivel freático se encuentra a 2 metros de la superficie del terreno. Se hicieron pruebas de penetración normal a cada metro de profundidad. El menor valor encontrado entre todos los sondeos es de NSPT igual a 21, con una profundidad de 1.5 metros, debajo del nivel de desplante de la zapata. Determinar la capacidad de carga de la cimentación con un factor de seguridad de 2 y un asentamiento máximo de 0.50. Son las condiciones de la ecuación. Además, considere que la carga tiene una excentricidad de 0.30 metros. Parecido al otro, simplemente aquí vamos a lo siguiente. Como me está diciendo aquí unos 70, pero entonces, y el nivel freático nos dice 2 metros, entonces estamos calculando el Z2. Entonces el Z2 va a ser 2 menos 1,70, entonces este de Z2 va a ser 0.30. Entonces, ahora, lógicamente esto nos sirve para utilizar el ábaco que les mostré anteriormente. Entonces la ecuación es, que decía era 720, n menos 3, y ahí ya conocen esta ecuación, 1 más b sobre 2b todo al cuadrado por r por 4.88. Entonces aquí tenemos la corrección que en este caso es 21 golpes, porque es mayor a 15, entonces vamos a hacer la corrección. Entonces haciendo la corrección del número de golpes, cuando es mayor a 15, utilizando esta ecuación, entonces tenemos un valor corregido de n igual a 18. Ahora, Z2, ¿cuánto nos da? 0.30. Entre B es próximo a 0, entonces es 0. Y por tanto, no amerita hacer la corrección. Estamos convirtiendo en pies, que es Z2 igual a 0,984 pies. Y nos da 0,2, entonces el valor de R obtenido, digamos, del ábaco nos da 0,5. Entonces, haciendo esta corrección, mejor dicho, no, calculando el R5, perdón, R igual a 0,5, aplicamos ya la ecuación. Entonces, tenemos esta ecuación. Todo esto son datos, 18, número de golpes, menos 3, uno más está expresado en pies, también está en pies, y nos da esta forma. Nos da 8.292.81 kilos por metro cuadrado. Ahora buscamos la relación de Z sobre B para hacer la corrección. ¿Cuánto nos da? Pues 1.7, 2.5 a 0.68. Esta relación es menor que 1, entonces, por tanto, no se corrige también por esto, porque no es menor a 1. Ahora, si hubiera sido 1, mayor a 1, entonces tenemos que hacer corrección por esto. En este caso no necesita corregir. Entonces sigue manteniendo este valor de 0.8292 kilos por centímetro cuadrado. Ahora calculamos por excentricidad. Entonces calculamos por excentricidad, que también son datos, que nos da 0.30 entre B el ancho menor, 2.5 nos da 0.2. Entonces, con esto lógicamente entramos al factor de deducción, al ábaco por electricidad, nos va a dar 0.58. Entonces al cubo admisible lo multiplicamos por 0.58, tenemos 0.481 kilos por centímetro cuadrado. Y eso sería ya el admisible. Lógicamente, si ustedes se dan cuenta, en la ecuación le está diciendo ya que para que es la admisible y que además tiene un asentamiento de 1 pulgada, está admitido ya en la ecuación.
El pliego todavía no hemos llegado aquí. A ver esto. Si hemos hecho algún problema, por favor, me dicen que pasemos a otro. Ya. La figura muestra el perfil del suelo, la carga uniformemente distribuida sobre la superficie del terreno del terreno. Estime el asentamiento primario del estrato de arcilla considerando los siguientes valores. Aquí ya hemos hecho un ejemplo de esto, no sé si quieren hacer de nuevo. Ya hemos hecho uno parecido. ¿Qué dicen? Hola, hola. Otro diría. Ya hemos hecho uno parecido, ¿no ves? Vamos a pasar a otro. Y aquí. Determine el diámetro de la zapata circular usando la teoría de Terzaghi, con un factor de seguridad igual a 3, tomando en cuenta el peso propio de la zapata y la columna, considerando el peso específico del hormigón, 2.400, aquí un cero de más, por favor, 2.400, no, está bien, en kilonewton, está en newton, perdón, porque el peso específico del hormigón es 2.400 kilos por metro cúbico, entonces aquí está newton metro cúbico. Y con las siguientes dimensiones: altura de la columna, 3 metros, diámetro de la columna, 0,30 metros, altura de la zapata, 0,50 metros. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Con todos los datos que estamos dando, vamos a calcular justamente cuánto pesa esto, ¿no? Y además tenemos una carga de 6.000 kilogramos. La cohesión del suelo tiene 1.4, que es igual a 1.4 toneladas por metro cuadrado, y el peso específico está en libras, fíjense, 4.222.22 libras por metro cúbico. Le estoy convirtiendo a 2.400 kilos por metro cúbico. El ángulo de fusión interno tiene 25 grados. Bueno, entonces yo estoy usando aquí las conversiones, ustedes ya saben. De todos modos, como recordatorio, una libra es 0.454 kilos, un kilo es 8.9 newton, equivalente aproximadamente a 10 newton, ¿no? Y una tonelada es 1.000 kilos, 1.4 toneladas de metro cuadrado es 1.000, bueno, esta es la presión de la convertido ya a kilos metro cuadrado, para trabajar en las mismas unidades. Bien, entonces el peso propio, yo creo que saben calcular el peso propio, ¿no? ¿O quieren que calculemos? ¿Qué estamos haciendo? Justamente vamos a calcular el volumen, por el peso específico nos va a dar un peso, ¿verdad? 0,30 al cuadrado, que es de la columna, por pi, entre 4 es el diámetro, perdón, el área de la circular, multiplicado por la altura nos da un volumen, multiplicado por su peso específico nos va a dar el peso, hablando de la columna. Ahora, lógicamente, también de esto, porque no conocemos esto, aquí está la trampa, porque nos está diciendo, ¿no es cierto?, nos da 0,5 de altura, pero no sabemos cuánto es la base. Entonces, ¿qué hacemos? De aquí no sale una incógnita. Nos va a dar 3.14, porque circula 3.14 por 0,50 por el cuadrado. Aquí dice, fíjense, determinar el diámetro de la zapata circular. Estamos hablando de una zapata circular aquí, por eso es R al cuadrado por pi, ¿cierto? Para que ese volumen nos da altura. Entonces, con eso calculamos el peso propio. El peso propio nos va a dar 6.508.64 más 0,7 por 68 R al cuadrado, porque no conocemos este R. Entonces, la ecuación de Terzaghi para las zapatas circulares es 1.3 de C por NC más gamma, que es el peso específico del suelo, por la altura de desplante, por NQ, que es factor de carga de Terzaghi. NC, NQ, N gamma o NW son factores de carga que se calcula por el ángulo de fricción interno del suelo. Eso es como dato. Entonces aquí tenemos el gamma, el peso específico del suelo, por la
por Z es la profundidad de desplante, por el factor de carga NQ, más 0,6, por el peso específico del suelo, por R, por el radio del círculo, por NW o N gama, es lo mismo. Entonces tenemos estos valores. Entonces, ¿qué hacemos? QSUD aplicando en esta ecuación todos estos valores, nos va a quedar una ecuación, fíjense, haciendo paso a paso, ¿cierto? Entonces yo tengo este valor, para que sea admisible, para que sea admisible yo tengo que afectar por un factor de seguridad este miembro. Entonces Q admisible no es más que la carga dividido entre el área de la zapata. Aquí tenemos entonces el peso que está soportando la zapata más el peso propio de la estructura, dividido entre el área que no conocemos R. Eso es lo que vamos a calcular por pi. Entonces tenemos, hacemos paso algebraico, ¿no es cierto? Entonces todo este miembro lo voy a dividir, lo voy a pasar acá para formar una ecuación. Entonces tenemos 6.508.68 por 90.002.86 al cuadrado por 15.072 R al cubo. Esta es mi ecuación. Entonces hago cumplir el signo de igualdad. Entonces este miembro tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué voy haciendo? Por tanteo voy a ir dando el valor de R. ¿Con cuál de R me va a cumplir esta igualdad? ¿Me están entendiendo o no? ¿O se han perdido? Hola. Sí, se entiende, ingeniero. ¿Entienden, cierto? Eso todo, fíjese, son pasos algebraicos, ¿verdad? Ahora, muy bien. Entonces, por tanto, primero calculé con 0,3, le da esta igualdad, 6.508.68 igual a 8.507.9, entonces, adopto otro. R igual a 0.25, con eso me da 6.508.68, aproximadamente igual. Entonces yo puedo adoptar un 0.30. Ahora, como tienen facilidad ustedes en su programa de su calculadora, pueden hacer una ecuación y hacen que este lado sea igual a esto, calculando una serie de cálculos, lógicamente que eso es por tanteo, ¿no? Entonces aquí estamos adoptando R igual a 0.30 metros. Eso es lo que estamos adoptando. Lógicamente con la computadora ustedes lo igualen y lo van a tener exacto. Pero generalmente si diera por 0.235, digamos, siempre es preferible redondear por cuestiones de trabajabilidad, porque el albañil no va a estar calculando 0.252, por ejemplo, o algo así. Entonces redondea a números enteros, que sea fácil en la construcción. Entonces aquí 0.30 metros es el adoptado. Lógicamente aquí hemos aplicado ya el factor de seguridad que era 3, lo que está indicando el enunciado. Porque ustedes, fíjense, siempre es conveniente tomar en cuenta el peso propio del elemento, no siempre solamente las cargas. Porque el hormigón es lo más pesado, ¿no? 2.400 kilos por metro cúbico. ¿Entendió? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, ¿se entiende, no? Van a disculpar que yo les quede les pregunto y me escuchan, porque aquí tengo un problema, no sé por qué, se me corta el audio, se va, he hecho reclamos a cotas y no dan solución. A veces paso con las clases con el teléfono. Y a ver qué más tenemos. Esta ecuación, este problema. Si lo hicimos ya, por favor, me dicen ya lo hemos hecho. Una arcilla tiene una humedad natural del material 40%.
y su límite líquido 45%, y la densidad de sus partículas 2.78. Este viene a ser, cuando hablamos también de la densidad de sus partículas, también significa gravedad específica de los sólidos, el G sub S. Considera además la influencia de los estratos que sobreyacen sobre el estrato de arcilla, con las características que se indican en la figura, en esta figura de acá. La construcción proyectada aumentará la presión actuante en la arcilla a 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Se pide calcular el asentamiento medio de la camada de arcilla y además calcular la tensión admisible del suelo, tomando en cuenta el valor del NSPT corregido, y analizar previamente las condiciones geológicas del estrato, tomando en cuenta los parámetros geotécnicos indicados. O sea, todo aquí tenemos la altura del estrato es 4.60, el gamma del suelo es igual a 1.77 toneladas metro cuadrado, el número de CPT es 12, tenemos aquí H2 igualmente, igual aquí la altura de aquí tenemos 5 metros, es arena fina, el gamma D tenemos 1.04 toneladas metro cúbico, la humedad es 20%, el NSPT es 25 y el grado específico de los sólidos 2.58, y la altura aquí tenemos de 3 metros, aquí es arcilla, el número de CPT es 6, el gamma D igual a 1.06 toneladas metro cúbico, y la humedad del suelo es 40%. El límite plástico 25, el límite líquido es 45, y el peso específico de los sólidos es 2.78. Pues aquí, fíjense, para poder calcular esto, tienen que recordar lo que se hizo en suelos 1. Por eso les recomiendo que hagan su formulario. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular. Aquí tenemos el gamma sub m directo, entonces tenemos el peso específico del suelo, gamma sub m multiplicado por H1. Por este valor de aquí, por 460 nos da 8.96 toneladas metro cuadrado. Ahora tenemos 4.6 más ahora la presión en C sería el gamma total de este suelo más, o sea, no sé si se dan cuenta, aquí como no hay agua acá, entonces estamos calculando directamente la presión total, y la presión total es igual a la presión efectiva porque no tenemos columna de agua. Recuerden ustedes que la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Como no, la presión neutra es el gamma del agua multiplicado por la altura. Como no tenemos la columna de agua, entonces eso es cero. Y por tanto el gamma sumergido, perdón, el peso específico, perdón, la presión efectiva es igual a la presión total. Por eso estamos tomando aquí directamente el gamma del agua, del suelo, debido a esto, que es sigma sub A. Entonces va a ser total y a la vez es efectivo, porque no hay agua aquí encima. Estamos suponiendo que no hay agua. El nivel freático está aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a calcular la presión efectiva aquí. Entonces estamos tomando en cuenta la presión efectiva en A más el gamma saturado por H2 más el gamma saturado por H3 medios. Estamos tomando la mitad de esto. Entonces, lo que hacemos es calcular justamente, fíjense, aquí es más el suelo 1. El gamma sub m va a ser igual aquí, para la camada 1, para esta camada de acá, va a ser igual que 1 más la humedad por gamma sub s, 1 más e. Entonces, lógicamente, que este gamma sub s también es igual a G sub s, ¿verdad?
¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta el gamma del agua igual a 1. Entonces, planteamos esta ecuación, ¿cierto? Acá, y vamos a encontrar la relación de vacíos. Reemplazando estos valores. Entonces hacemos esta ecuación, entonces, entonces vamos a tener la relación de vacíos, porque aquí no tenemos relación de vacíos. Entonces, para poder calcular justamente el gamma sumergido, tenemos que calcular, porque es el gamma D, pero el gamma D tiene humedad, entonces tenemos que calcular necesariamente el gamma sumergido. Primero calculamos el gamma saturado y calculamos el gamma sumergido. Ahora, si tenemos fórmulas para calcular el gamma sumergido, directamente calculamos el gamma sumergido. Entonces aquí nos encontramos la relación de vacíos, inicialmente con estas ecuaciones de aquí. Y tenemos entonces nos va a dar una relación de vacíos 1.481. Aquí calculamos el gamma saturado, que a su vez es 1 más E, que es la que hemos encontrado con los datos que teníamos, la relación de vacíos, y nos da un gamma saturado igual a 0.627. Y por tanto, si yo quiero calcular directamente la presión efectiva, entonces tengo que restar 1. Entonces el gamma sumergido va a ser el gamma saturado menos gamma del agua. Muy bien. Entonces, hemos encontrado aquí para la camada B, para esto, hemos calculado el gamma saturado. Bueno, ahora vamos a la camada de B a C, que es este de aquí. De B a C, aquí, esta camada de aquí. Es arcilla para que tomemos la mitad. Hacemos la misma operación. Y calculamos también eso. En ese caso nos va a dar E igual a 1.629. Con los datos que tenemos, estamos calculando E. Entonces, el gamma saturado, aplicando la misma fórmula, vamos a tener 1.679 toneladas por metro cúbico. Entonces, tenemos aquí igual. Ahora, muy bien. Entonces, calculando el valor, digamos, de sigma C, que es 18.80 toneladas por metro cúbico. Entonces, para que sea saturado, para que sea sumergido, ¿qué hacemos? Esto menos 1. El peso del agua. Y por tanto, vamos a tener aquí el sumergido. Entonces, calculamos lo que estamos haciendo, esta es la altura, más la altura de la arcilla dividida entre 2. Entonces, estamos calculando, la presión efectiva en C. Fíjense, la presión efectiva en este área era 8.96 toneladas. Y luego tenemos la presión efectiva aquí, 18.8. Entonces, ya la suma en C. Ahora ya tomando en cuenta el otro estrato, tenemos 18.8, ¿cierto? Por 5, ¿cómo sería esto? Por 1.76 por 4.6, 1.636 por 5 más este 3, este es el estrato de la arcilla, dividido entre 2. Entonces aquí tenemos la presión de 18.8. Ahora, lo que hacemos entonces, esto es la presión total de 5 más la cámara de abajo es 3 metros, 3 entre 2. ¿Qué sería esto? 5 sería esto de aquí, esto de acá, 5 más la mitad de esto, multiplicado por 1000 por peso específico del agua. Estoy quitando aquí, esta es la presión total, 18.80 es presión total menos el gamma del agua por la altura total de la columna de agua. ¿Cuál es la columna de agua? Desde aquí tengo agua, 5 más la mitad de esto.
Entonces, eso es lo que estoy quitando. 3 sobre 2. Entonces nos da la presión efectiva de 12.299 toneladas metro cuadrado. ¿Qué es mi presión efectiva en esta camada? Tomando en cuenta esto, más la mitad de esto. Entonces, lógicamente, este 18.8 es presión total. Viene a ser esto. Aquí lo estoy quitando para que sea efectiva, es el peso, o sea, presión efectiva es el peso específico, perdón, la presión total menos la presión neutra, y la presión neutra es esta. Esta es la presión neutra, estoy quitando el gramo del agua multiplicado por la columna de agua, que es 5, más 3 medios. Estoy quitando, me da 12.299 toneladas de metro cuadrado. Esa es la presión efectiva. Ahora, entonces, tengo también el límite líquido, que es 45. Estamos hablando del estrato de arcilla. Menos 10 me da 0.315. El valor de C para aplicar esta fórmula. C sub C, por altura del estrato de arcilla, 1 más la relación de vacío de la arcilla, por logaritmo de la presión efectiva, hemos calculado que es esto, y la presión total, perdón, la presión inducida, que me dice aquí el enunciado, que se dice que la construcción proyectada aumentará la presión actuante en la arcilla de 1.2 toneladas por centímetro cuadrado. Entonces, esto me está aumentando esa presión de 1.2, que es esto aquí. Dividido entre la presión efectiva, me da un asentamiento de 0.1064 metros. En centímetros me da 10.64 centímetros de asentamiento. Bien, ahora, en el inciso B de esta pregunta, hasta hemos contestado el asentamiento de esa camada con ese incremento de carga. Ahora el inciso ya dice se pide calcular el asentamiento en medio de la camada, eso ya lo hemos hecho, de la arcilla, y además calcular la tensión admisible del suelo, tomando en cuenta el valor del SPT corregido, y analizar previamente las condiciones geológicas del estrato, tomando en cuenta los parámetros geotécnicos indicados. Entonces ahora vemos que ya estamos diciendo, por ejemplo acá, vamos a calcular el asentamiento. Ya. Entonces tenemos un C sub C que hemos encontrado por límite líquido menos, perdón, 0.09 por límite líquido menos 10, nos dio este valor 0.315. Por acá. Aquí. El índice de compresibilidad terciaria. Y viene a ser esto. Esto está dentro de la compresibilidad media que califica cuando nos da este valor. Y el índice de liquidez nos da humedad, ¿cierto? Natural, menos el límite plástico, sobre el índice plástico, se nos da 0.75, próximo a 1. Y el índice de consistencia nos da el límite líquido aquí, el valor, menos la humedad natural de la arcilla, 40, entre el índice plástico, y da 0.25, próximo a 0. Cuando el índice de consistencia, ustedes analizan aquí la humedad, dice, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Cuando la humedad es alta, ¿qué va a pasar aquí? Entonces este valor va a ser grande. Pues cuando es mayor a 1 o igual a 1, significa que recuérdense ustedes de lo que hablamos en la anterior clase. ¿Qué pasa cuando el índice de liquidez es mayor a 1 o cuando es menor a 0? Significa que el suelo es blando, ¿verdad? Porque si tengo la humedad es muy grande, este valor va a ser chico. Entonces al ser este valor chico, lógicamente que este valor me va a dar grande. Entonces se va a aproximar a 1. Cuando es mayor a 1 o 1,
significa de que el suelo es normalmente consolidado, suelo relativamente blando. Y aquí al revés, cuando este se me aproxima a cero, me dice que el suelo es rígido. En este caso me da 0,25, próximo a cero. Entonces, ¿qué indica? Todo esto me está diciendo de que el suelo tiene una arcilla, es normalmente consolidado y que además es relativamente blando. Y por tanto se cumple la teoría de consolidación y puedo hacer eso de consolidación. Ahora, para poder calcular las tensiones admisibles, me está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el valor de la tensión admisible? Hay varios criterios. Yo voy a tomar aquí, por ejemplo, digo en la camada 1, voy a tomar n sobre 5. Porque n es el número de golpes dividido entre 5, 2.4. Pero muchas veces aquí puede haber un poco, digamos, de discrepancia, porque lógicamente que si vemos este estrato de arcilla, de aquí, supongamos que ustedes el nivel freático lo tienen aquí. Pero ¿qué pasa si llueve? Lógicamente va a haber un momento en que el agua va a tener aquí. Entonces, como está en esta condición, entonces directamente n sobre 5. O sea, 12 sobre 5. Pero el problema que está hecho justamente está indicando que lo toman como si nunca va a tener agua aquí. Pero cuando llueve, el agua sube hasta acá. Pues, por tanto, ese de n sobre 5 no se va a cumplir. Va a ser n sobre 10. En la condición de saturado, las tensiones se bajan al 50%. Entonces aquí, por eso aquí está diciendo, como quemado, tal como está ahorita, yo lo puedo calcular así. N, que es 12 sobre 5, no da 2.4. Pero en la realidad voy a poner siempre las condiciones extremas. Les voy a decir que en esa camada, ¿no es cierto?, la tensión admisible, por el número de golpes que tengo, voy a tener aquí N dividido entre 10. Entonces me va a bajar a 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Siempre hay que suponer la condición extrema. Sin esa camada, en el momento en que uno hace el trabajo, no está lloviendo. Y por consiguiente el nivel freático va a estar más abajo. Pero cuando llueve, por lo menos de un instante en que el agua va a estar arriba. Y por tanto, en esa condición, baja la tensión a la mitad de este valor que estamos viendo aquí. Este baja al 50%, pero tendría que dividir entre 10. Tendría que ser 1.2 kilos por centímetro cuadrado. En la camada 3, como es mayor a 15, entonces hago la corrección por número de golpes, me da 20. Con n corregido, 20, lo divido porque hay agua, estoy dividiendo entre 10, entonces me da 2 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, como aquí, como el estrato, o sea, este es el estrato de arcilla, esta formulita es válida para el caso de las arcillas. 1.33 de n, eso me da toneladas metro cuadrado, pero si lo divido entre 10, me da directamente el kilo centímetro cuadrado. Por esta moción de operación. 1.33 por el número de golpes, en este caso 6, dividido entre 10 para convertir en unidades, porque si yo no quiero, quito esto 10, me va a dar toneladas metro cuadrado. Si lo divido entre 10, me va a calcular directamente en kilos centímetros cuadrados. Por eso 1.33 por número de golpes entre 10 me da 0.798 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión admisible del suelo con este número de golpes de 6. Y por tanto, ¿no es cierto?, nos muestra que aquí sigue siendo blando porque tiene baja resistencia y por consiguiente esta arcilla se va a sentar. Entonces, aquí si cumple esas condiciones, entonces se aplica la teoría de la consolidación. Si esto hubiera sido muy grande, entonces ya el suelo ya no sería normalmente consolidado, ya sería un suelo preconsolidado y por tanto ya no me preocupo de asentamiento. Estamos verificando qué tipo de suelo, a qué tipo de suelo corresponde el estrato de arcilla y todo el estrato en función de N.
Por ejemplo, aquí me da el tensión admisible en esta camada y me da 2 kilos centímetros cuadrados y es relativamente alto, pero la arcilla abajo de este estrato me está dando apenas 0,78, 79, entonces es relativamente bajo. ¿Se entendió o no? Pero, ¿qué quieren que aclare? Hola, ¿me escuchan? Sí, se Hola, ¿me escucha. escuchan? Ya. Este problema es parecido al otro. A ver, veremos otro problema que tenemos por aquí. El Tersagui también lo hicimos. Este creo que no lo hicimos, ¿ver? A ver, esto podemos hacerlo. Una arcilla tiene una humedad natural del 40% y su límite líquido 47%, límite plástico 27% y la densidad de sus partículas 2,70. Y considera además la influencia de los estratos que sobreyacen sobre el estrato de arcilla con las características que se indican en la figura. Entonces aquí tenemos la construcción proyectada aumentará la presión parecida al otro. Ya lo hicimos este. Ya lo hicimos otro problema por aquí. Este. En la prueba de consolidación de una muestra de arcilla inalterada se obtuvieron los siguientes datos. O sea, la presión 1 nos da 1,50 kilos por centímetro cuadrado para una relación de vacío 1,30 y para la presión 2, cuando se incrementa la presión nos da 3 kilos centímetro cuadrado y baja una relación de vacío 1,18. La altura de la muestra es 1,30 centímetros. Es un ensayo de laboratorio. Calcular el coeficiente de compresibilidad, calcular el coeficiente de variación volumétrica, es A sub B, N sub B, coeficiente de permeabilidad K y el coeficiente de consolidación. Entonces, dice si el tiempo requerido para alcanzar el 50% de consolidación es de 20 minutos. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces tenemos la relación de vacíos inicial menos la relación de vacíos final. Entonces un delta M nos va a dar 1,30 menos 1,18 de 0,12. Y la presión, y delta P estoy sacando para calcular a sub B. Y el delta P me va a dar la presión final menos la presión inicial. Entonces tengo 3 menos 1,5, tengo 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Con estos datos calculo a sub B, coeficiente de compresibilidad, 0,12 entre 1,50, me da 0,8 centímetros cuadrados por kilo. Ahora el coeficiente
2.449 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Eso va a ser nuestro coeficiente de permeabilidad. Ingeniero, no está compartiendo, creo. Uy, ya se me fue otra vez, entonces. Ya. Es problema de internet, jóvenes, no sé qué miércoles pasa acá. Cada rato se me va. Sí, ingeniero, está un poco mal el internet. Sí, un problema de internet. Muy deficiente el servicio de copas. Se corta mucho. Al principio igualmente se cortó la señal y ahora lo mismo. Se baja la señal. ¿Se lo escucha? Ya, pasó. ¿Qué problema? Estamos. Y aquí estamos. Entonces tenemos un K igual a 2.449 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Y el coeficiente de consolidación es C sub B, es 1 más E por K, gramos del agua por A sub B. Entonces, haciendo los cálculos nos va a dar 4.259 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Es el coeficiente de consolidación. Cuanto más grande sea este valor de coeficiente, nos quiere decir que el suelo es más deformable. Este valor. No está compartiendo, ingeniero. Otra vez, qué problema. Ahora se ve la imagen. Hola. No, no se ve, ingeniero. Bueno, Raúl, lo que faltaba era calcular justamente el coeficiente C sub B. Ya tienen la formulita, calcúlenlo y bueno, entonces, la próxima clase que tenemos lunes, primeramente, más que todo, recomendarles, están bastante flojitos en la parte de teoría, le damos un repaso general y también se pasen lo que es suelos 1, especialmente para poder calcular las presiones efectivas y las presiones totales, y háganse su formulario de la fórmula esa de calcular en suelos 1, todo lo que es suelo 1. Y la fórmula, la última, lógicamente, que en este tema del suelo 2 y alguna otra que fórmula, no son muchas, fíjense. Hagan su formulario.
Entonces, la próxima clase ya vamos a continuar con la parte de teoría y vamos a ir viendo lo que es empujes de tierra y estabilidad de taludes. Y el próximo miércoles vamos a tomar examen en dos aulas o 3 aulas, lo que se voy a llevar medio y auxiliar para que tomemos examen presencial. Entonces, por favor, llevan su calculadora, especialmente su formulario, porque si no, no van a poder hacer problemas. No quiero que estén prestándose formulario uno a otro. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, el lunes pueden hacer alguna consulta. No hay inconveniente. ¿O quieren que el lunes sea una clase de teoría para preguntarles, si yo quiero preguntarles? Y lo hacemos por lista. ¿Qué les parece? Está bien, ingeniero. Así Sí, para estaría empezar. Estaría bien, Por favor, ingeniero. entonces, por favor, el lunes puntuales a las 7, porque hay gente que mire que ahorita cuando estoy por salir siguen queriendo entrar. No lo tomemos tan a chacota, por favor, ya. Está bien la tolerancia 15 minutos, pero nada más. Entonces el lunes, por favor, a las 7 en punto, voy a llamar por lista y voy a hacer las preguntas y me responden. ¿Ya? Y voy a tomar en cuenta. No estoy calificando notas, lo que pasa es que quiero ver cómo están. No quiero que se aplasten por tanto cuesta estudiar. ¿Ya? Por favor. Ya, ingeniero, gracias. Entonces el lunes, preguntas teóricas, por favor, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pregunten también, ¿ya? Bueno, quedamos acá. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego.